Sí, va la grabación. No pueden hablar conmigo. Yo no escucho. Voy. Hola, hola. Buenas noches. Les saludo con mucho gusto y mucho ánimo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Elia Pérez López, soy licenciada en Comunicación, poeta y directora de este proyecto literario alusivo al 106 aniversario del nacimiento de una mujer considerada como la madre del realismo mágico. Narradora, periodista, dramaturga, poetista, novelista, coreógrafa, actriz de teatro, guionista y además, dentro de los muchos más sobresalientes, poeta. La faceta en la que es menos conocida a esta gran escritora mexicana de nombre Elena Delfina Garro Navarro. A quien esta noche homenajeamos y que nos congrega en este momento, en este conversatorio, producto de 3 días del taller denominado La Poética de Elena Garro, ocurrido en esta casa, nuestra biblioteca Andrés Enestrosa, y el licenciado Freddy Aguilar, aquí presente, director de este espacio, a quien agradecemos las facilidades para llevar a cabo este evento. Quienes conformamos y leímos de su obra poética, parte de los talleristas que estamos hoy aquí en esta mesa, durante estos 3 días, jueves, viernes y el día de hoy, sábado, haremos una lectura y comentarios de lo revisado en este taller, en la que cada tallerista estará presentándose y hablará de su creación en este diálogo. Asimismo, tenemos el enorme gusto de saludar y presentar a la biógrafa autorizada de Elena Garro, la doctora Patricia Rosas Lopategui. Gracias a su tenacidad, a su amor por las letras, por su incansable búsqueda de la obra de Elena Garro, nos enlazamos gracias a esta tecnología desde Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Patricia Rosas Lopategui es oriunda de Tuxpan, Veracruz. Entre sus obras se encuentra Yo solo soy memoria, que es una biografía visual de Elena Garro. El asesinato de Elena Garro es una recopilación del periodismo.
Testimonios sobre Elena Garro, que es una biografía exclusiva y autorizada de ella. La doctora logra reunir las 16 piezas de teatro de Elena Garro en el año 2009. También hay otra obra que se titula Yo quiero que haya mundo, que es una compilación de ensayos sobre el teatro de Elena y de otros autores. Diálogos con Elena Garro, que son 2 tomos, que habla de las entrevistas antes y después de 1968, en su regreso del exilio. Y el libro que nos tiene aquí convocados, el libro del cual basamos nosotros este taller, es el libro Cristales de Tiempo. Desde 1980, la doctora Patricia difunde la vida y la obra de Elena Garro, además de ofrecer conferencias en México, Estados Unidos, Italia y España. Ha escrito ensayos académicos, artículos, notas informativas en varias revistas y periódicos de México sobre la autora de Los recuerdos del porvenir. Es agente literaria de Elena Garro y de Elena Paz. Actualmente catedrática de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad de Nuevo México. Y a ello se siguen sumando nuevas publicaciones como la serie de Insurrectas que están saliendo al público. De otras mujeres valientes dentro de esta literatura mexicana, a quien agradecemos, doctora, su disposición y su tiempo. Muchas gracias y es usted muy bienvenida. Gracias. Vamos a comenzar este diálogo con la doctora a través de resultados que emanaron de estos 3 días de taller y con lecturas que hará cada uno de ellos. Buenas noches. Pues yo agradezco mucho este espacio y agradezco mucho el haber estado a ella, a Pérez López, a todo lo que nos enseñó. Es como sembrar una semilla para poder seguir leyendo a Elena Garro. Cuando yo llegué aquí al taller, yo le decía, bueno, es que ella me hablaba tanto de Elena Garro, y yo decía, pero es que ella no es poeta. Y cuando empecé a ver todo lo que había escrito, dije, no, pues sí, aquí voy, aquí estoy. Bueno, pues yo hice 2 pequeños, un poema y una pequeña nota literal que está hecha en forma. La primera es un poema muy pequeño que se llama Arenas Rojas. Mis ojos, 2 obsidianas negras que cubren la arena, ven venir los ciclos interminables del alba y crepúsculo. Mis huesos cubiertos entre las dunas se queman tras el fuego del desierto. Las noches se convierten en danza de fantasmas que recorren palmo a palmo las estériles arenas. Siempre el mismo ritual. Llegan las luces del blindado negro, la voz que pide auxilio en la nada. Esta soledad repite a eco. Las arenas se han convertido en la piedra del ritual del macho cabrío. Todas gritamos en una voz que nadie escucha. ¿Dónde? ¿Dónde estamos las desaparecidas? Y el segundo es una carta que le escribo a Elena Garro y su contestación. Destino infinito, calle Portal de Garro número 106, 10 de diciembre del año 2022. Querida Elena, hoy que cumpliría 106 años te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo es que te sientes en tu portal del infinito donde vives? ¿Sigues ahí llenando tus cielos de palabras? Contéstame, con cariño, Betty. Y ella contesta, destino, tierra. Un día cualquiera en esta tierra. B mayúscula, punto. Te quiero compartir que mi hogar sólido está tapizado de flores de bugambilias. Huele a nardos, madreselvas y terceños. La pequeña casa tiene una ventana que mira al infinito, paso obligado de los unicornios blancos. El duende me platica en los tejados de las cosas sucedidas en otras tierras. Y yo, tarde a tarde, me acuesto sobre la hamaca de colores. Llega a mí el gato más cercano y me acaricia los pies con su cola. El patio es un círculo bien limitado.
con 4 arcos que miran a cada horizonte. Si me siento introspectiva, camino al oriente, y ahí dibujo con las nubes los haikus que me llenan. Si estoy llena de fuego, camino al norte, y ahí en arcoíris de colores puedo sentir la risa del amarillo, la excitación despierta del naranja, el blanco con su paz y el rojo que arrebata pasiones de palabras jamás sentidas, que se escriben en las llamas. Ya no hay mareas rojas ni mares rojos, solo pasiones plenas. Y por las noches, bajo la luz tenue, puedo sentarme en mi silla y con mi pluma llenar mis hojas de evocaciones inventadas que llegan a mi mente. Sigo, sí, escribiendo en este mi hogar sólido, solo que hoy desde la placidez que da el vacío. Escribo para mí en este círculo mágico. Me despido de ti, sabiendo que algún día en este hogar nos encontraremos. Atentamente, Elena. Gracias. Buenas noches. Pues mi nombre es Cecilia Morales. Gracias al espacio que siempre nos brinda la Biblioteca Nestrosa, a la licenciada Elia, coordinadora de este encuentro, y a todos ustedes por estar acá. Bueno, pues el resultado de este taller es agradecer a la doctora Patricia Rojas Lopate por el trabajo de investigación, y recopilación que ella ha hecho sobre la vida de Navarro. Y bueno, pues a mí me ha gratificado en mucho acercarme a la poética de Elena, a los cristales del tiempo, encontrar en sus líneas la vida amorosa de una mujer poeta que sale de un círculo mágico, y entra en otro círculo escrito como una celda de horror y angustia. Y me hace figura el que Elena abraza en las letras a esa niña interna, herida, escondida, con sus lágrimas tan grandes como rimas. Y eso ha motivado a hacer el siguiente texto que te propuso leerles, la sencillez de del tiempo que tuvimos, de la impresión de estas cristales de tiempo. Anteayer había muerto. Hoy resucité de entre las muertes. Baila, baila, muñequita rota. Tus heridas ya cicatrizaron. Canta, canta, muñequita rosa. Tus colores ya se iluminaron. Ríe, ríe, muñequita. Otra, otra. Ayer lavé 7 sostenes blancos, sentires que se acariciaron, 7 magnolias de ventana. Me encuentro, te encuentro, en el jardín secreto de las sábanas. Mi cuerpo, territorio, continente, contiene tus ríos, cascadas en libertad. Antes de dominar las 7 auras, te levanto un altar. Mi fuego arde, brillan mis elementos, y en el crepitar de recuerdos te consumo. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche. Soy Rodolfo Alfredo Hernández Rea, profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Mi pequeño escrito se llama Elena Semuán. El texto que a continuación se lee fue encontrado en el Porvenir y está en muy buenas condiciones de conservación.
Aparece escrito en forma de notas. Nota 1. Ya se llevaban muchos años con la reivindicación de la obra de Elena Garro. Las premisas dogma eran: Elena Garro es la máxima escritora mexicana. Su novela, Recuerdos del Porvenir, su obra cumbre. Nota 2. De repente y de la nada surgió un loco ignorante que dijo: Los recuerdos del porvenir es un pegote de 2 partes mal escrito. Ese loco era un lector que leía por gusto y placer desde los 10 años. Nota 3. Después de ello, empezaron a surgir murmullos que decían: ¿cómo se atreve a agredir de tal manera? Los susurros fueron aumentando de volumen hasta que una voz ronca y viril, se supo que era de Adolfo Bioy Cázares, gritó, enfundado en su camisa polo, que terminó desgarrándose: Elena, c'est moi. Nota 4. Desde Palacio Nacional, la divina caca envuelta en huevo dijo: hagamos la marcha del desagravio, que haya acarreados, no acarreados, que sumen 1.800.007 personas, denle su friki, su torta y sus 300 pesos diarios. Nota 5. La marcha fue un éxito y todos gritaban: Elena somos todos, Elena somos todos. Y también: Elena, Elenita, contigo hasta el colchón. Elena, Elenita, contigo hasta el colchón. Nota 6. Después de la marcha, llamó la atención que el personal de limpieza encontró en las 15 toneladas recolectadas 3 vacinicas, una de ellas con un ejemplar del Laberinto de la Soledad, la segunda tenía un libro de Las trampas de la fe, y la tercera, la más extraña, contenía una inmensa caca que ya se desbordaba. También una raqueta nueva con el nombre Rolando Olivas. Nota 7 y final. 3 días después de lo anterior, una viejecita que cruzaba el llano de Huizaches preguntó: ¿qué hora es, señora Garro? ¿Qué hora es, señora Garro? Elena, qué nombre tan bonito, contestó. Es la hora de las lenguas que han lamido culos, lenguas que han mordido mi nombre, Elena, tan bonito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Judy Osorio. Muy contenta de estar aquí con mis compañeros de taller y con mi maestra, Elia, que bueno, tienes un 10, maestra. Eres muy buena maestra. Me gustó el taller y bueno, algo que me gustó de los poemas de Elena Garro es que menciona mucho al creador a veces, a San Miguel Arcángel, a la Virgen María, y constantemente un círculo, ¿no? Un círculo donde ella estaba atrapada o quizá también salió de él, y es una constante en su poética. Entonces yo, como angelóloga, me sentí identificada de que una poeta pues incluyera en sus poemas el nombre de San Miguel Arcángel. Y es un poema muy breve en homenaje a esta gran mujer, a esta gran poeta que con el taller nos enseñó mucho a la sobrevivencia, de lo que te gusta hacer, de lo prohibido y de lo que enaltece el espíritu y nuestro corazón como mujer y como hombre también. Y dice así: Miguel, a la ronda de San Miguel, a la ronda de San Miguel, infancia de encantamiento. A la ronda de San Miguel, voces inocentes. El llamado de los ángeles, suma de sueños multiplicados, como los geranios de mi madre. Mis manos unidas a otras manos, una ronda, danza la plegaria. En mi garganta se agiganta la voz, como la montaña de mi fe.
espada flameante, lengua articulada, invocando al príncipe. Gracias. Buenas noches, doctora. Mil gracias por este conversatorio. Es un placer y un gran honor tener a alguien como tú y a la maestra, desde luego. Yo solamente quiero expresar la experiencia que he tenido en este taller. Es la primera experiencia que se puede llamar literaria para mí. He pasado varias etapas en las que no podía o no me inscribía, en fin. Pero mediante ese taller me permitía adentrarme en ese pensamiento y esa expresión poética de una escritora que desde luego es muy relevante en el contexto histórico de México y que en mi opinión sigue siendo muy poco conocida. Escribir, para mí, plasmar en unas letras, en unas palabras, lo que piensas, no es fácil. Más aún, como es el caso de la poeta, encontrar en una sola frase distintos significados puede resultar muy complicado sin la ayuda de un experto o de un conocedor, como es el caso que me sucedió a mí con la maestra Elia. En esta obra, en la poesía de Elena Garro, me llamó muchísimo la atención el cómo desnuda su alma, cómo desnuda su pensamiento, cómo desnuda sus emociones y nos lleva a vivir con ella esa forma de recibir todas esas emociones y de expresarlas, pero nos lleva a entender a Elena Garro. Leí también y nos decía ella, para conocer a Elena Garro hay que leer, no hay otra forma. Creo que usted misma lo dijo, doctora, lo dice en una entrevista que tuve la oportunidad de ver. Gracias a la conducción de ella y a la participación, desde luego, de algunos compañeros con algo o mucha experiencia, llegué a esa posibilidad, entender y entusiasmarme y darme cuenta de que este es un mundo muy explorado, pero muy para descubrirse, para seguirse descubriendo. El mundo de Elena Garro, el mundo de una gente que estuvo, que marcó una época y a la que marcó una época muy revolucionada de nuestro país. Eso es parte de todo lo que leímos, de todo lo que estuvimos desmenuzando con Elia. A través de la investigación que nos comparte, doctora, se puede observar muchos rasgos que desde luego yo no conocía y creo que también siguen como ocultos hasta que lees y desmenuzas la obra de Elena Garro. Encontré, por ejemplo, en su poesía la pasión y la desolación, el humor desplegado también, ¿por qué no?, en su obra, en su poesía. Gracias a esta experiencia de 3 días escuchando la poesía, descifrándola y tratando de entenderla, puedo decir que el entusiasmo en mí ahí está y qué bueno que existan este tipo de talleres, sobre todo para los que no nos hemos acercado. Es por esto que no traigo ninguna poesía. No me quise atrever a escribir algo que yo creo que hay que trabajarlo. Pero la experiencia que me deja, gracias Elia y gracias doctora, y muchas gracias a los compañeros. Soy Cristina Jacinto y soy gestora cultural.
Hola, buenas noches. Yo soy Sara, Sara Aquino. Y bueno, mi experiencia con Garro fue muy satisfactoria. Creo que es una etapa que no se conoce de Elena Garro, en realidad, su poesía, ¿no? Si pensamos en ella, pensamos en Recuerdos del Porvenir, en el teatro, y más en sus novelas. Y creo que justo este taller fue muy enriquecedor porque pudimos también desmenuzar un poco más sobre su vida, ¿no? La poesía para ella terminó siendo un espacio íntimo de la que yo sí tengo una pregunta al respecto. Y es, justo es, si después de esta separación que tuvo con Octavio Paz, ella se animó a tallerear estas poesías, o si solo se dejaron como, porque en la introducción usted habla de que estos escritos estaban en un baúl y iban y venían en una o dos versiones de los mismos poemas. Y si ella en algún momento se atrevió a tallerearlos, o todo era sumamente íntimo y era en su propia habitación, ¿no? Sí, tengo un poema. Pero bueno, pensando un poco como en estas desvariaciones de tiempo respecto con Elena y que eventualmente nunca sabe quién es, siempre está buscando sus partes de todos lados. Yo escribí, hay varias yos, hablamos en plural y la que escribe este poema no es más que el presente. La que lo leerá será otra. Nunca acabamos, nunca quedamos una, porque nos necesitamos dispersas en el tiempo, hambrientas de nuestra lengua. Bien, pues muchas gracias por estas participaciones de nuestros talleristas. Está aquí también otras dos compañeras que, bueno, estarán en escucha y sin duda alguna, tal vez alguna pregunta que pueda surgir. Doctora Patti, le cedo la palabra. Bienvenida, muchas gracias y pues hemos escuchado. Adelante, doctora. Muy bien. ¿Me escuchan todas y todos bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, un aplauso para todas y todos los participantes en este taller. Principalmente mi agradecimiento para Elia por permitirme estar con ustedes esta noche hablando, disfrutando a Elena Garro. Y por favor, rompamos el protocolo, como decía Elena Garro, díganme, llámenme Patricia o Patti, cualquiera de las dos formas que prefieran, menos doctora. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Disfruté muchísimo sus trabajos, sus composiciones. Lo que despertó en ustedes, Elena Garro, es extraordinario. Y me doy cuenta que tocaron diferentes aspectos de la obra de Elena, desde algunos elementos que tienen que ver con la infancia, otros ya con su mirada y su palabra cáustica, porque ella criticó siempre pues la corrupción del poder, eh, la falta de solidaridad de los intelectuales que ella consideraba que estaban siempre al servicio del erario, con la participación del único varón en el taller. Me alegro mucho que haya habido un varón en el taller. Veo que la mayoría son mujeres. Bueno, tal vez quizá porque por primera vez las mujeres también estamos teniendo más espacios, más oportunidades. Y bueno, entonces muchas felicidades. La presencia del ángel, del ángel favorito de Elena Garro. Decía que era su ángel favorito, San Miguel, porque tenía una espada. En fin, muchas gracias por compartir conmigo todas sus experiencias, su escritura. Y yo, bueno, Guadalupe Dueñas, otra escritora mexicana, dijo en una ocasión que escritor o escritora era
aquella persona que simplemente tomaba la pluma y escribía. Ella era una persona escritora o escritor y que no había que andarse con tantos malabarismos ni pensando en que no vale la pena lo que escribimos. Yo creo que todas y todos, igual que pensó Guadalupe Dueñas y Elena Garro, tenemos algo que decir. Así es que adelante. Y los talleres son muy importantes, desde luego, y ojalá que ustedes continúen con los talleres. Bueno, pues ahora estoy aquí a sus órdenes, a su disposición. Ya me van a tener que disculpar porque no recuerdo los nombres de cada una y uno de ustedes, pero sé que ya hay una pregunta, no sé si paso a responderla, Elia, o tú me indicas, Elia. Aquí Sí, estamos. claro, con todo gusto, Patricia, Patricia, está bien. ya rompimos el protocolo. Sí, con todo gusto, pasamos a las preguntas. Ya tenemos aquí varias formuladas. Vamos a hacer una, si le parece, vamos a decir las preguntas y ya usted después nos va respondiendo, ¿no? Aquí ya teníamos una, ¿sí? ¿Quieres? Bueno, mi pregunta era si existe como alguna evidencia o alguna anécdota respecto a si Elena Garro, después de su separación con Octavio Paz y después de todos estos procesos que tiene, se atreve a tallerear su poesía o se atreve a publicarla o justo hacer algo con ella. Bien. Bueno, voy a responder esta muy buena pregunta. No, definitivamente Elena Garro no tallereó su poesía. Yo pienso que quizás la que quería que Elena Garro publicara sus poemas era su hija, Elena Paz Garro. Y ella lo dijo en un sinfín de entrevistas. Elena Paz siempre estuvo instigando, asusando a su mamá para que publicara los poemas. De hecho, cuando ya estaban ellas en Cuernavaca, en los años, a finales de los años 90, ellas llegan a vivir a Cuernavaca en el 93 y Elena Paz insistía con su mamá que publicara los poemas, ya, que ya no tenía que preocuparse por su padre, que no iba a suceder nada, que, bueno, que Elena Garro estaba bien colocada, vamos a decirlo. Eso pensaba Elena Paz, pero no era cierto, no era cierto. O sea, Octavio Paz estaba vivo y Elena Garro sabía que cada vez que ella hacía alguna declaración o comentaba algo que no era del gusto de Octavio Paz, había una represalia de parte de Octavio Paz. No les mandaba la mesada a tiempo, principalmente las manipulaba con el dinero, ¿no? Entonces, Elena Garro en realidad nunca quiso publicar su poesía, nunca, porque ella decía que había habido un trato con Octavio Paz de que no iba a incursionar en ese terreno, que no la iba a publicar. Y nunca lo hizo, ¿no? Entonces, por eso es que la poesía de Elena Garro se quedó rezagada. Ella decía que tenía que llevar la vida en paz con Octavio, ¿no? Había represalias, aún, digamos, en los 5 años que ella vivió en Cuernavaca, había represalias de parte de Octavio Paz, a pesar de que cuando ella se enfermaba, pagaba el hospital Octavio Paz, y es cierto que nunca las desamparó del todo, pero cuando Elena hacía o declaraba cosas que no iban a favor de Octavio Paz,
había represalias. Entonces, ella no tallereó su poesía. Los poemas, yo fui, yo creo que la que tallereé los poemas de Elena, ¿no? Había que hacerlo, porque no había puntuación por mencionar algo, de repente no había acentos, había una falta de acentos, porque estaban escritos a máquina, ¿no? Y ustedes saben que en la máquina pues no había acentos, y a veces Elena tenía acceso a la máquina de escribir, a veces no, a veces la tenían que empeñar. En fin, entonces el poema más extenso de Elena Garro, el de Vamos Unidas, el que está en la parte del exilio, es un poema que, como yo lo menciono en el prólogo, está escrito como una corriente de conciencia, es decir, va escribiendo verso tras verso, sin poner atención a la puntuación, absolutamente a nada, es realmente una catarsis, y ella tachaba, simplemente cruzaba las palabras y continuaba, o ponía la palabra faltante o la que ella quería cambiar sobre la que había cruzado. Y bueno, ahora sí hay un momento, y yo lo menciono también en la introducción, sí hay una época, una etapa en la que transcriben los poemas a mano y los pasan a máquina. Y esto yo calculo que debió haber sido, no sé si a finales de los 50 o en los 60, no hay esa evidencia, no hay ese dato, pero sí hay una preocupación por transcribir o por mecanografiar los poemas escritos a mano y reunirlos todos a máquina. Esto es muy probable que lo hayan hecho entre las dos, entre Elena Garro y Elena Paz. Pero de ahí a tallerear los poemas, creo que Elena nunca lo hizo con el rigor con que sí, digamos, tallereó sus novelas, sus obras de teatro, los textos que ella sabía que algún día había posibilidades de publicar. A mí me intrigan dos situaciones, dos aspectos de la vida de Elena Garro. Uno de ellos me parece muy notorio cuando Paz le dice a su hija que tendrían que hacer algo para que no siga siendo la loca, ¿no? La llaman la loca. Para mí es muy evidente el celo artístico, el querer mantener a alguien que está bajo su tutela, entre comillas, allá abajo, no permitirle que se levante. Y esto me parece a mí que se reflejó también en esos exilios que, si bien no fueron, entiendo, provocados por Paz, pues sí fueron soportados por él, porque nunca metió las manos cuando él era una figura tan relevante en el contexto literario de México. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienes sobre eso? Y la otra es una admiración muy profunda hacia esta mujer cuando veo el poema de su hija dedicado a ella. Es que la hija hace una narrativa bellísima de lo que ve en su madre, de lo que vio en su madre, aún cuando Elena consideraba no haber sido para la hija lo que debía haber sido como madre. A lo mejor no el ideal, no creo yo que nunca tuviera ella en el pensamiento esto de ser la madre ideal, que está con ella y que la lleva al ballet, etc. Pero sí ella se recrimina en una de sus poesías, se recrimina muy duramente en una sola frase que no estuvo, que no le dio.
Y cuando vemos el poema que responde a esa crítica tan acre que hace, que se autoinflige Elena, vemos la poesía de la hija y dices, pues no cabe duda, Elena, que dejaste maravillosos pensamientos, emociones, y si bien la hija tuvo problemas, como sabemos, con el alcoholismo y con, supongo yo, situaciones ya más psicológicas, pues fue una mujer que recibió el amor de su madre y que lo pudo escribir, lo pudo plasmar. Es un poema, pues, que para cualquier madre sería hermoso recibir. Entonces son esas dos. ¿Cuál es su opinión sobre la influencia de Paz para seguirla manteniendo en un país que Paz dominaba? ¿Y cuál es la opinión de esa autocrítica que se hace Elena, ¿no? Sí, muy bien, muy buenas preguntas también. Bueno, vamos a la parte de, primero a la de Octavio Paz. Sí, efectivamente, Octavio Paz no es ninguna, ya hoy en día ya no es un secreto a voces, ¿no? Ya sabemos, yo creo que abierta y públicamente, y esto gracias también a los movimientos feministas en donde ya las mujeres escritoras, periodistas, académicas, lectoras, eh, ya ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y ya es obvio que Octavio Paz siempre tuvo un gran celo ante la creatividad, el talento de su esposa, y que desde que eran novios, Octavio Paz le prohibió a Elena Garro incursionar en todo lo que a ella le interesaba, ¿no? En el teatro, en el cine, en la literatura, incluso en el periodismo, ¿no? En el periodismo quizás no, la prohibición no fue tan tajante porque Elena Garro, la misma Elena Garro dijo que el periodismo no le creaba competencia a Octavio Paz, ¿no? Porque el periodismo en los años 40, 50, 60, incluso 70, pues no era visto como un género rigurosamente, no sé, artístico, ¿no? Siempre ha sido un poco ninguneado la carrera del periodismo. En fin, entonces, Octavio Paz, sí, definitivamente siempre tuvo, ¿no? El yugo sobre ella, el poder sobre ella, y, y sí, obviamente, como tú muy bien dijiste, Octavio Paz no hizo absolutamente nada, al contrario, es que al contrario, Octavio Paz coadyuvó a los exilios de Elena, ¿no? Porque Octavio Paz, cuando se casa con Elena Garro, él aparentemente es un escritor, un poeta liberal, progresista, de tendencia izquierdista, ¿no? En los años 30, va a la guerra civil, pelea por los ideales de la República, pero cuando regresan a México y ya para los años 40, Octavio Paz va a entrar a la diplomacia y va a ir cambiando de dirección, ¿no? Va a ir haciéndose poco a poco y cada vez más hacia la derecha, y Elena Garro siempre va a estar hacia la izquierda. Entonces, ahí van a empezar también los conflictos, ¿no? Porque Octavio Paz va a estar cuidando siempre su figura ante el poder, para poder recibir prebendas, ¿no? Y de hecho, a finales de 1956, cuando Elena Garro incursiona en la defensa de los campesinos, totalmente se dedica a defender principalmente en ese momento a los campesinos de Aguatepec, Morelos, que estaban siendo masacrados, despojados de sus tierras,
Ganan en enero de 1959, Elena Garro junto con los comuneros de Aguatepec y los líderes campesinos ganan un juicio a favor de las tierras de Aguatepec para los campesinos. Y esto creó un gran problema, ¿no?, para la oligarquía y obviamente para el gobierno mexicano. Y en ese momento, el presidente de México, que era Adolfo López Mateos, le pidió directamente a Octavio Paz que por favor hiciera todo lo posible para remover, ¿no?, como si Elena Garro fuera un objeto, para sacar a Elena Garro de México porque estaba causando muchos problemas. Y Elena tiene que salir al exilio, ¿no? Octavio Paz desató una propaganda en contra de Elena, ¿no?, desacreditándola, porque Elena tenía una relación, ellos estaban todavía casados y ella tenía una relación extramarital con Archibaldo Burns, pero Octavio Paz también tenía amantes, ¿no? Pero ya sabemos cómo es la sociedad patriarcal mexicana, ¿no? Señala únicamente a la mujer, la adúltera es la mujer. Y entonces él desató una campaña en contra de Elena Garro, una campaña, digamos, moralista, en donde la acusa de adúltera, bueno, y además, por otro lado, también está la parte social, ¿no?, que Elena se ha dedicado a defender a los campesinos. Hay mucho malestar en las oligarquías, en los terratenientes, en fin. Entonces, Elena se ve forzada a salir de México en febrero de 1959. Prácticamente tiene que salir huyendo. Deja su departamento, su casa, todo puesto, se va con su hija, con lo que tiene, con una maleta, y se va al exilio. En 1963, ellas logran regresar en el verano, pero ¿qué sucede? Que Elena Garro, el castigo absolutamente no le sirvió de nada, ¿no? Regresó en el 63 y continuó con el activismo social defendiendo a los campesinos, pero ya no solamente en el estado de Morelos, ahora empieza a hacerlo en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, bien conocido el activismo social de Elena, bueno, que cada vez se va haciendo más y más intenso. De hecho, hay una entrevista que se titula La escritora que abandonó la literatura por la lucha social, ¿no? Elena Garro nunca abandonó la literatura, ella siempre escribió, pero sí es verdad que gran parte de su tiempo lo dedicó al activismo social. Y bueno, y luego ya viene el otro exilio, que es el del 68, en el cual igual, ¿no?, Octavio Paz, como Carlos Fuentes y todos los intelectuales del canon, se dedicaron igualmente a señalar a Elena y a estigmatizarla para, digamos, en alianza con el gobierno, ahora de Gustavo Díaz Ordaz, eliminarla de la vida política y social mexicana, ¿no? Entonces, Octavio Paz, claro, pero por supuesto que propició, ayudó, coadyuvó a los exilios de Elena Garro. ¿Por qué? Porque Elena Garro no se sometía, ¿no? A pesar de que Octavio Paz tenía el yugo sobre ella, lo tuvo durante 20 años en que ella no publicó, porque sí escribía. Elena Garro escribió siempre. La prueba son estos poemas que ella, muchos de ellos los escribió bajo el yugo todavía de Octavio Paz, ¿no? Entonces, bueno, y en mi libro El asesinato de Elena Garro, yo también ahí planteo que el asesinato de Elena, el asesinato metafórico, hablando simbólicamente, ¿no?, porque no la asesinaron físicamente, sino que la asesinaron emocional, psicológica, emotivamente, ¿no? Comienza, para mí, el asesinato de Elena comienza desde que conoce a Octavio Paz, desde que inicia el noviazgo con Octavio Paz, porque Octavio Paz constantemente desacreditaba a Elena desde que eran novios, ¿no? Que es una tendencia, ¿no?, del patriarcado,
los machos, de los hombres machos, cuando la mujer no se somete, no es obediente, no sigue todos los preceptos designados por la sociedad patriarcal para la mujer, ¿no? Obediente, sumisa, sencilla, callada. Y bueno, entonces, sí, definitivamente tienes razón y esto es, hay evidencia de eso, ¿no? De que Octavio Paz, por supuesto, Octavio Paz siempre estaba viendo sus intereses, ¿no? Lo que a él le convenía. Cuando López Mateos le pide que coadyuve a la salida de Elena Garro de México en 1959, es porque Octavio Paz tenía una relación amorosa con una pintora italiana, con Bona de Tibertelli, y Octavio Paz quería irse a vivir a París, quería un puesto en la Embajada de México en París. Entonces, ese fue digamos, el intercambio, ¿no? Octavio Paz propició, instigó, ayudó a que Elena se fuera huyendo de México, y López Mateos le dio la prebenda. Octavio Paz obtuvo un puesto en la Embajada de México en París y se fue a vivir a París en el verano del 59. Bueno, entonces todas estas cosas que no se ventilan o que cuando las ventilamos, luego salta el grupo de Octavio Paz para volver a atacar y desacreditar a Elena, ¿no? En fin, bueno, y la otra pregunta era, ¿cuál era la otra pregunta? Me vas a tener que recordar. Sobre la relación con la hija, es muy visto, ¿no? Que ella se autocriticaba. Sí, claro. Sí, Elena Garro, por supuesto, yo creo que todas las que somos madres, ¿no? Podemos entenderla, y también los hombres, ¿no? Que son padres, podemos entender el sentimiento de culpa a veces que nos embarga de no haber podido darles a los hijos o a las hijas una mejor, un hogar sólido, vamos a decirlo, ¿no? Un hogar sólido. Elena Garro siempre tuvo la nostalgia del hogar sólido que ella tuvo en su infancia con su madre y su padre. Esto no quiere decir que haya sido un hogar perfecto, pero por lo menos mucho menos disfuncional que el que ella y Octavio Paz le dieron a su hija Elena, ¿no? Entonces sí, Elena Garro era muy autocrítica, ¿no? Y en cartas, en diarios, en entrevistas mencionaba este sentir. La relación entre Elenita Paz y Elena Garro fue una relación pues muy conflictiva, ¿no? Yo creo que por todo lo que ellas vivieron, sufrieron, padecieron. Y cuando Elena Paz, a mí me tocó, en las veces que estuve con ellas, constantemente Elena Paz le reclamaba a su mamá que ella no la había defendido, porque Elena Paz en realidad nunca pudo desarrollarse plenamente como poeta, ¿no? Como escritora. Elena Garro sí tuvo más esa oportunidad, con muchos altibajos, pero pudo desarrollarse mejor. Y Elena Paz nunca tuvo esa posibilidad. Entonces Elenita le reclamaba a su mamá que por qué nunca la había defendido, por qué nunca había confrontado a su padre, o sea, Octavio Paz, para que ella pudiera publicar sus poemas. Y Elena Garro decía, bueno, sí, pero es que yo sí te defendí, yo traté, pero tú sabes cómo era tu padre, tú sabes cómo es tu padre, ¿no? Y es cierto, porque lo que a veces sí entendía Elena Paz es que ninguna de las dos podía
deshacer el yugo de Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz fue sumamente ególatra, que no permitió la competencia en su hogar, ni de su esposa ni de su hija, de ninguna de las dos. Les hizo la guerra hasta donde pudo, ¿no? En el caso de Elena Garro, cuando Elena Garro comienza a publicar ya a finales de los 50 y se da a conocer como dramaturga, es porque ya el talento de Elena Garro es tan evidente, ya están de regreso en México después de vivir casi 10 años fuera del país, que cuando regresan y se empiezan a mover otra vez en el círculo de los intelectuales, Elena era el centro de atención de todas las tertulias, ¿no? Su talento, su creatividad, era una mujer tan culta y con un sentido del humor tan extraordinario que todos los intelectuales se quedaban realmente anonadados, ¿no? Porque no la habían visto desde hacía 8 o 9 años que Elena no había convivido con los intelectuales en México. Entonces, ya Octavio Paz no podía controlar la situación, ¿no? Y es cuando ella se da a conocer como dramaturga y en 1957, luego en el 58 publica su primer libro, en fin, ¿no? Pero bueno, espero que haya contestado tu pregunta. Es una pregunta muy amplia, compleja, porque la relación entre madre e hija fue compleja, definitivamente, pero... Hola, buenas noches, Pati. Sí. Primero que nada, pues quería comentarle que admiro bastante su trabajo. Creo que haber hecho una investigación tan exhaustiva sí debió, bueno, serle bastante productivo, interesante, pero pues también desgarrador, porque cuando indagaba en la poesía de Elena, pues uno tiene sentimientos encontrados, tiene tantas cosas ahí. Incluso creo que por eso me dificultó escribir, porque como que estaba procesando bien su vida, ¿no? Ahí indagando bien qué pasó. Y es que yo conocí a Elena Garro precisamente por su piano que había pasado, por lo cual cuando supe del curso dije, yo creo que debo conocerla por sus méritos de ella realmente, que eran tan desconocidos. Y bueno, mi pregunta va más relacionada a su libro. Me llamó la atención el título que utilizó, lo de El asesinato de Elena Garro. Me sorprendió mucho que usara la palabra asesinato, ¿no? Yo toda ahí desinformada llegué a pensar que en serio ya había muerto, de mi ignorancia, ¿no? Pero pues ya conforme vamos indagando en detalle, creo que fue otra circunstancia, ¿no? Y ahorita pues le explicó una parte de que fue toda esa, fue ese desgaste emocional, fue todas las violencias juntas, ¿no? Las que acabaron con ella. Yo llegué a pensar que de hecho se refería al tema del olvido, que fue una muerte de ella, el olvido. Como allá en los medios la olvidaron, en el mundo de la literatura la olvidaron, la hicieron a un lado. Y yo llegué a pensar que por eso usó la palabra asesinato como otra forma de muerte en cuanto al tema del olvido, ¿no? Y es como donde quería preguntarle, ¿no? Exactamente por qué escogió asesinato en el título del libro, ¿no? Cuando estuve en el taller con una maestra, ella comentó algo que pues también me hizo mucho eco, de que en una revista sobre escritores exiliados ella no estaba y que ella le pareció de lo más injusto, ¿no? Dado todo su potencial, todo cuanto se había desarrollado, que ella no estuviera. Y pues fueron varios exilios, no solo uno, ¿no? Entonces, ahí es donde yo pensé en este tema del olvido, de que todos la olvidaron, ¿no? La hicieron a un lado como ese animalito que nada más estaba esperando a ver dónde se va a morir, o no sé, tal vez uno yo muy trágica, pero es que así parecía. Entonces quería preguntarle al respecto, ¿no? ¿Por qué esa palabra? Sí, pues muy buena pregunta, igualmente, muchas gracias por hacerla. Bueno, cuando yo recopilé el periodismo de Elena Garro en ese libro, la primera edición salió en el 2005 y salió en la editorial Porrúa. No, yo sabía que ese trabajo no estaba concluido, que tenía que volver al periodismo de Elena, pero también recuerden que en el año 2005, bueno, en el año
yo terminé Testimonios sobre Elena Garro, la biografía de Elena, en el 2002, ¿no? Y luego, bueno, claro, hay que promover los libros, en 2003, y en el 2004 comencé a compilar el periodismo de Elena, y el libro salió en el 2005. Pero recuerden que en aquella época el internet ni las redes sociales, pues todo eso estaba todavía muy, digamos, en pañales, ¿verdad? Es decir, no se desarrollaba como hoy en día la tecnología. Entonces era muy difícil conseguir los materiales. Yo tenía un par de colaboradores en la Ciudad de México que iban a la hemeroteca, pero fue muy difícil obtener los materiales. De hecho, todo el periodismo que publicó Elena en la revista Presente en Cuernavaca, esa colección no estaba disponible en la hemeroteca de la Ciudad de México. Yo tuve que buscar una persona que fuera de la Ciudad de México, Cuernavaca, a buscar a un coleccionista privado que nos permitiera ver la colección de Presente. bueno, en fin, fue realmente complejo el asunto. En el 2013, 12-13, volví al asesinato de Elena Garro, volví a tomar ese libro porque sabía que no lo había yo concluido, ¿no? Y al volver nuevamente a retomar el libro, y al ir ya ahora sí ya tenía ya el internet, las facilidades tecnológicas estaban mucho más avanzadas, entonces ya tuve acceso a muchos más materiales del periodismo de Elena. Y sobre todo, yo creo que el título nació a raíz de lo del 68, ¿no? De la masacre en Tlatelolco. Cuando la acusan de ser complotista, la principal líder de un complot para derrocar al gobierno, y viene, bueno, el mayor de los exilios de Elena, ¿no? El exilio que como dijo Elena Garro, en el 68, la casa se me cayó encima, ¿no? Ahí fue ya, digamos, el jaque mate. Y ahí, cuando yo estaba buscando un título para este libro, al ir atando todos los cabos, ¿no? Al ir viendo, bueno, en realidad el asesinato de Elena comienza cuando se casa con Octavio Paz, pero ahora digo que desde que conoce a Octavio Paz, ¿no? Desde que son novios, porque con la publicación de las cartas de amor, entre comillas, amor, de Octavio Paz a Elena Garro, que se publicaron recientemente, descubrí que en realidad el asesinato comienza desde que eran novios, ¿no? Antes del asesinato de Elena Garro yo no tenía noticia de esas cartas, no se habían publicado. Entonces, pero yo sí tenía evidencia de que el asesinato comenzaba, o el desprestigio, ¿no? El descrédito hacia Elena había comenzado con el matrimonio, y eso lo planteo en el libro. Entonces, como tú dijiste, son muchos asesinatos, ¿no? Es el asesinato emocional, el asesinato intelectual, el asesinato incluso sexual, ¿no? Porque Octavio Paz la violenta también sexualmente, en fin, todos los asesinatos, ¿no? Porque un asesinato no solamente es físico, es decir, Elena Garro efectivamente después del 68 no la asesinaron con una bala, con una bomba, como asesinaron a los líderes realmente subversivos, no a los que se vendieron al poder, sino a los realmente subversivos, o a Carlos Alberto Madrazo, que fue el político al que ella se unió en búsqueda de democracia y de libertad, ¿no? Carlos Alberto Madrazo lo asesinaron, le pusieron una bomba en el avión en el que él viajaba de la Ciudad de México a Monterrey el 4 de junio de 1969, ¿no? A menos de un año de la masacre de Tlatelolco. Entonces, Madrazo, que era la cabeza del movimiento que iba en contra del PRI, en contra del sistema político postrevolucionario que había traicionado los ideales de la revolución,
Elena, aliada con Madrazo, a Madrazo lo asesinaron, y entonces ahí fue donde también nació la idea de que a Elena también la habían asesinado. O sea, la asesinaron de diferentes maneras, la acallaron, como tú dices, la olvidaron, porque cuando en 1977 yo leí por primera vez los recuerdos del porvenir, nadie quería hablar de Elena Garro. Es como si Elena Garro no hubiera existido. De hecho, se decía, la escritora mítica, la escritora legendaria, ¿no? Como si fuera un personaje inexistente, creado por el imaginario del pueblo, ¿no? Como un personaje creado, mítico, ¿no? Y yo me acuerdo que a Elena Garro le molestaba muchísimo que dijeran Elena Garro, la escritora mítica. Decía, ¿cuál mítica? Soy una escritora, soy de carne y hueso, soy real. No han tratado de eliminarme, de borrarme de la historia y de la literatura mexicana, pero no, aquí estoy, soy de carne y hueso, no soy un mito. Se enojaba mucho, ¿no? Entonces, claro, el olvido, el descrédito, la opresión de parte de Octavio Paz y de todos los intelectuales adheridos siempre al servicio del gobierno. ¿Por qué creen que son ellos los que siempre están en el candelero? ¿Por qué son los autores requisito desde la secundaria, preparatoria hasta los niveles universitarios? Carlos Fuentes, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, ¿no? Y bueno, y todos los demás. Pues, ¿por qué? ¿No? Porque calladitos se ven más bonitos, ¿verdad? Es decir, no tirar, no hacer olas en contra de la verdadera situación que imperaba en México en la época en que Elena Garro hacía una crítica muy fuerte, ¿no? En contra de la corrupción, de los crímenes, de los asesinatos a los campesinos, la opresión a la mujer, la desigualdad de género, etcétera. Entonces, sí, por eso es que, y además yo quería una palabra fuerte, ¿no? Yo quería una palabra que llegara que impactara. ¿Cómo impactar a los lectores para que sepan, entiendan, lean a Elena Garro? ¿Cómo sacudirlos? ¿Cómo sacudir conciencias? Porque, miren, yo todos los años 80, 90, 2000, gran parte de la primera década del 2000, Elena Garro no estaba siendo leída como en los últimos 3, 4, 5 años tal vez, ¿no? Yo considero que a raíz del centenario de Elena Garro, a raíz del 2016, es que ha habido una mayor apertura y difusión hacia Elena Garro. Pero antes del 2016, no. Entonces, cuando publiqué la primera edición, que fue en el 2005, en realidad es que yo quería un título que sacudiera, que llamara la atención, ¿no? Que vinieran a leer a Elena Garro, que no se dejaran llevar por lo que dice el grupo en el poder. Y bueno, de hecho me acusaron, me atacaron, me dijeron que yo era ¿cómo me dijeron? Que el título era muy amarillista, que era un título amarillista, tendencioso, que a mí en realidad no me importaba rescatar a Elena Garro, que realmente lo que me interesaba era vender libros, ¿no? Entonces hubo ataques muy fuertes al respecto, ¿no? Pero bueno, obviamente no hay que hacer caso, ¿no? Y bueno, entonces ahorita lamentablemente ese libro está agotado, la segunda edición, la del 2014 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo tengo todavía algunos volúmenes que son los que voy tratando de hacer llegar a México para que los vean, para que los tengan, para que los lean. Y estoy pues con la gran tarea de ver que alguien quiera reeditar ese libro. Hasta el momento nadie lo quiere reeditar porque es un libro muy, muy gordito y nadie quiere publicar libros voluminosos, ¿no? Quieren libritos de 200, 300 páginas. Y bueno,
Bueno, espero que haya contestado tu pregunta. Bien, hemos escuchado algunas preguntas, yo creo que siempre habrá muchas interrogantes. Sin duda alguna, nuestro público también, si tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora Patti, pues adelante, ¿no? O algún comentario también es válido. Por ahí está también nuestro amigo Leopoldo, que tenía un comentario, creo que puedes hacer esto, ¿no? Bien, aquí a nuestros talleristas, alguna otra pregunta. Doctora, bueno, perdón por el título, pero me cuesta un poco decir, Pati, pero yo creo que de los libros que se han publicado sobre Elena Garro, de las biografías, de las entrevistas, del periodismo recopilado en el asesinato de Elena Garro, que en efecto es un libro bastante grande, ¿no? Yo tengo la oportunidad de tenerlo, también tengo los diálogos, pero ¿qué le ha costado más a usted hacer la recopilación de los trabajos entre el periodismo, los diálogos, las entrevistas y la poesía? De todos estos géneros literarios, ¿cuál es el que más le ha dado como más trabajo sobre Elena? Pues yo creo que todos, Elia, todos han requerido una concentración absoluta, una dedicación total, ¿no? Porque cada uno es muy distinta. Cada uno de estos libros ha sido muy distinto en lo que en cuanto a lo que me han exigido, ¿no? Por ejemplo, Testimonio sobre Elena Garro, la biografía en donde más bien armo la biografía en gran parte con base en segmentos de diarios de Elena Garro, porque Elena Garro también por su circunstancia personal nunca pudo ser una escritora ordenada, sistemática, metódica, ¿no? Tal vez por su talento, ¿no? Alguien dijo por ahí que a Elena Garro la catalogaban de loca, ¿no? Pues ya sabemos que la sociedad patriarcal cataloga a la mujer de loca cuando, por un lado, cuando desobedece los patrones patriarcales, ¿no? Está loca, claro, porque no obedece, no sigue las reglas, es una manera de desacreditarla, pero también la locura como una característica del genio, ¿no? De la genialidad, de las personas, las creadoras o los creadores que viven en otra dimensión, que no viven tan pegadas o pegados a los relojes, al tiempo cronológico, al mundo cotidiano, ¿no? Están en otras dimensiones, en otras realidades, ¿no? Como Elena Garro. Entonces, Elena, yo creo que por su misma enorme capacidad creativa, imaginativa, no le interesaba o no podía ser una escritora metódica, rigurosa, académica o disciplinada. Era todo lo contrario. Y esto yo creo que se refleja obviamente en su literatura, ¿no? Así es que, entonces, Elena, al no tener este orden, ¿no? Sistemático que muchas escritoras y que muchos escritores creadores puede ser que lo tengan, pero no es el caso de Elena. Entonces vamos a tener una producción muy original, ¿no? Muy distinta, que realmente nos sacude, ¿no? En todos los ámbitos, en el emocional, en el intelectual, en el psicológico, nos sacude Elena, ¿no? En fin, bueno, entonces,
Creo que ya me fui por la tangente y ya perdí la idea de la pregunta, Elia. Sí, era que le había causado como más trabajo, ¿no? Sí, perdón. Entonces, los diarios de Elena no son diarios, no son los clásicos diarios de algunas escritoras y de algunos escritores que van poniendo fecha y tienen cuadernos y los tienen todos ordenados, ¿no? Pienso en los diarios de Anais Nin, pienso en los diarios de Virginia Woolf, por ejemplo, y no sé, tantas otras y otros escritores, ¿no? Pero Elena Garro no. Entonces los diarios de Elena Garro fueron escritos en cuadernos escolares, ¿no? A veces libretas, a veces cuadernos engargolados, y escribía, por ejemplo, hoy me está pasando tal, y luego de repente interrumpía y ya no seguía. Y entonces tomaba otro cuaderno y allá seguía la escritura. Entonces no hay continuidad, no hay cronología, no hay orden. Entonces, ordenar esos diarios me dio mucho trabajo, ¿no? Porque además todos los cuadernos de Elena estaban orinados por los gatos, igual que los poemas, ¿no? Todos los poemas que ustedes tienen en este librito, muy ordenados y muy limpios, sin olor a gato, no fue el caso de los poemas, ¿no? Entonces, a veces yo tenía que parar porque ya no aguantaba el olor, y también en el caso de los diarios, tenía que descifrar las palabras porque estaban mojadas, orinadas, manchadas, y tenía que utilizar una luz especial para poder leer los diarios, ¿no? Los cuadernos. Entonces, testimonio sobre Elena Garro me dio ese trabajo, digamos, esa labor, ¿no? Y el asesinato de Elena Garro, ya a grandes rasgos les expliqué, la primera parte fue muy difícil porque no tenía yo acceso a los materiales, muchos de ellos no estaban en la hemeroteca. Les pongo otro ejemplo. En la edición primera de la editorial Porrúa, que no está completa, en ese momento en que yo estaba haciendo la investigación en la hemeroteca, únicamente había 3 partes del reportaje de la cárcel de mujeres, que son 5, y no había los 5, nada más había 3. Cuando publiqué la primera edición, un estudioso de Octavio Paz, un historiador, me escribió y me dijo, su reportaje de la cárcel de mujeres de Elena Garro no está completo, le faltan 2 partes, 2 entregas, y yo las tengo, me dijo. Ay, bueno, se me abrió el cielo, ¿no? Porque yo no sabía que estaba incompleto, yo intuía que estaba incompleto, pero no tenía la certeza. Y él me mandó los 5 reportajes en copias fotostáticas. Fue maravilloso, ¿no? Tener la colaboración de este historiador, Felipe Gálvez, y se lo agradezco eternamente. De hecho, le doy el agradecimiento, siempre le doy su crédito, porque sin él no lo hubiera tenido completo para la segunda edición, ¿no? Entonces, el asesinato es digamos, el trabajo de reunir los materiales, buscarlos por diferentes medios. Consulté bibliotecas en Estados Unidos, incluso en España, en Francia, porque también Elena había declarado que había escrito un artículo en Francia, ese nunca lo localizamos, en fin, ¿no? Entonces, es diferente la labor. En el caso de la poesía, me dio, aunque ustedes no lo puedan creer, este libro tan pequeñito en comparación al asesinato de Elena Garro, o a los diálogos con Elena Garro, o Yo quiero que haya mundo, en donde también compilé ensayos y artículos y etcétera. Este libro de poesía de Elena Garro me costó también mucho trabajo. ¿Por qué? Porque, volviendo a la pregunta inicial, porque los poemas de Elena no estaban
tallereados, no estaban listos para publicarse, porque ni ella ni Elenita Paz hicieron ese trabajo, ¿no? Yo creo que Elena Paz probablemente haya ayudado a transcribir, digamos, a mecanografiar alguno de los poemas de su mamá, o quizás fue Elena Garro quien los pasó a máquina, pero no estaban tallereados. Entonces, yo no soy poeta y tallerear los poemas yo solita, porque no tenía con quién dialogar, ¿no? No tenía con quién tomar una decisión de qué hacer. Era simplemente con base en mi conocimiento a la obra de Elena Garro, al estilo de Elena Garro, que fui, digamos, pues, editándolos o tallereándolos, ¿no? Pero quiero decirles que no cambié ni una sola palabra, no modifiqué para nada los poemas de Elena Garro, y simplemente lo que hice fue puntuación, que consideraba yo que era importante en ciertos aspectos, la puntuación, obviamente poner los acentos, había a veces algunas faltas de ortografía, y a veces lo único que hice fue el orden de los versos, ¿no? Es decir, a veces era así como un verso, una sola línea, ¿no? Y yo lo dividí, por decir, en 2 versos en lugar de 1. Ese tipo de ajustes, podríamos decir, no más que tallerear. Creo que la palabra no es correcta para mi caso, no es tallerear. Creo que aquí más bien es hacer ajustes en los textos, porque no quité ni una sola palabra, no modifiqué para nada palabras ni nada. Por supuesto que no, ¿no? Bueno, entonces creo, y diálogos con Elena Garro, diálogos con Elena Garro, ese es un proyecto que comencé. Yo creo que ese proyecto yo lo comencé como en 1980. Y bueno, hasta que lo logré terminar en el 2018, ¿no? 2019, salió en el 20. Bien, gracias, doctora. Pues ha sido un gran placer escucharla, ha sido un gran placer pues tener todo este bagaje de información y sobre todo conocer de su propia voz, usted que conoció a Elena Garro, convivió con ella, en fin, y tener este libro del cual hoy pues, le estamos dando vida, pues no nos queda más que agradecerle. Si hubiera alguna otra pregunta de nuestros talleristas. A ver. Buenas noches, Pati. Sí. Este día, al final del taller con ella, nos pasó un video de la última entrevista que le hicieron. Se asoma ahí una imagen de un gato blanco, ella ya en una condición pues desolada, acabada, en esa casa donde hacen tanta mención, en Cuernavaca, donde vivió con su hija, donde pasó sus últimos días. Yo quisiera saber qué pasó con esa propiedad, si se hizo un centro cultural a su nombre, si se la quitó el gobierno, porque pues es un lugar que forma parte de sus últimos días, de su historia de vida, y no sé por qué añoré esa imagen, ese techo de tejas, una casa muy campirana, de pueblo, pero me gustó. Sentí que ella en el fondo fue feliz ahí, y solo eso, quisiera saber qué pasó con esa casa. A ver, ¿te refieres a la casa de Iguala, la de la infancia? No, donde pasó sus últimos días en Cuernavaca. Ah, el departamento. Es Sí. un departamento. Sí, la pregunta es ¿qué pasó con el departamento? Si sigue en pie o ya no. O Sí, todo.
Es un edificio de departamentos que todavía está en pie en la calle Manantiales, en Cuernavaca, y tengo entendido que, bueno, que el edificio sigue en pie. No tengo noticias de quién vive en ese departamento, qué ha sucedido con ese departamento. Ese departamento perteneció originalmente a su hermana Estrella, una de las hermanas de Elena Garro. Y cuando ella y su hija Elena Paz regresaron a Cuernavaca en 1993, fue donde ellas se hospedaron, donde ellas vivieron. Bueno, en el caso de Elena Garro, sus últimos 5 años. Pero Elena Garro no fue feliz en ese departamento. No fue feliz, sufrió mucho en ese departamento porque era muy pequeñito, hacía mucho calor, en fin. Y luego, bueno, claro, la situación un tanto conflictiva con Elena Paz, con su hija, que al ver que todo lo que les habían prometido cuando ellas regresaron a vivir a Cuernavaca no se había cumplido porque las autoridades o los amigos quienes las motivaron para regresar les habían prometido una casa, les habían dicho una casa donde tú quieras, trabajo, fuentes, ¿no? Fuentes de trabajo, y pues nada de eso se cumplió. Entonces, ante la frustración de Elena Paz por estas mentiras, pues bueno, el alcoholismo se agudizó en ella y fueron yo creo que 5 años para Elena Garro muy difíciles, muy conflictivos. No fue feliz ahí. Ella decía que ese departamento, ella le decía la crujía, que ella se sentía en la cárcel. Porque Elena lo que quería, lo que ella esperaba, si volvía a México y volvía a Cuernavaca, era un espacio, aunque hubiera sido una casita pequeñitísima, pero que hubiera tenido jardín, ¿no? Que hubiera tenido árboles, que hubiera tenido flores. Elena siempre fue muy amante de la naturaleza y de hecho, si ustedes han leído Los recuerdos del porvenir y bueno, en sus poemas, ¿qué tal sus poemas? El huele de noche, ¿no? Donde el jardín, donde siempre están presentes las flores, los árboles, el verde, en fin, y eso no lo tuvo en ese espacio, ¿no? Y yo les quisiera hacer una pregunta antes de despedirnos. ¿Les gustaron los poemas de Elena Garro? Sí, gracias. Sí, Pati, a mí me gustó mucho el de donde se expresa de la niña interior. Me gustó mucho el de los jardines, sí, justamente cuando habla de cada situación que se da en la naturaleza, una forma de observar muy sensiblemente lo que está pasando alrededor, en dónde estoy, en lo verde, en la flor, en eso. Entonces ahí pues despierta la sensibilidad para esta expresión poética. Sí. Entre otros, pues también el de la niña interior y pues el de la hija, que reivindica justamente a ella, ¿no? En su expresión de no ver si ciertamente no todos somos padres perfectos, intentemos, pues aquí con la visión poética de la hija, nos damos cuenta pues que fue una mujer, nosotras en su expresión de llevar a la hija también a la enseñanza, a lo bueno, a desear lo mejor, y pues las circunstancias se dan definitivamente fuera de lo que es el amor de madre. Y pues nuevamente gracias, Pati, por esta impresionante investigación, recopilación, y pues estamos pidiéndole a ella que nos abunde más posteriormente. Que sigan los talleres, Elia. Tienes que seguir haciendo los talleres. Bueno, creo que justo con los poemas es lo que comentábamos, que se nota que le faltó tallerear la poesía, pero que había una poeta ahí, ¿no? Que se vio muy limitada y su poesía todavía se ve muy limitada a sí misma,
pero que tenía imágenes muy bonitas como la del diablo que sopla y no perdona el fuego y la memoria, ¿no? Exacto. Entonces, creo que la verdad es que es un gran acercamiento a su intimidad. Bueno, a mí sí me gustó su poesía. No es fácil hacer poesía. Yo creo que se refleja también un poco esa, no sé, trauma quizá que le impuso Octavio Paz a su persona para escribir, pero creo que lo llevó a cabo bien porque fue un vómito, fue un desahogo de todo lo que vivió con él, con la hija. Y a mí me gusta, vuelvo a repetir, me identifiqué con ella siempre con un autor. Tiene que haber una identificación también y a veces también una negación, no una aceptación de lo que escribe. Pero en este caso a mí me gustó por los temas a veces religiosos que tocaba, esas figuras angélicas, y también en uno que otro poema esotéricas, porque estoy recordando de la Reina Madre, algo así, que le escribió su hija, Elena Paz, y hace mucha alusión a esas figuras esotéricas, fantásticas, como las hadas, un paraíso, ¿no? Que le construye en poesía a su madre. Entonces, me gustó, me quedo con eso, con lo fantástico, con su realismo mágico en su poesía. Gracias. Sí, muy bien, muy buen comentario, porque sí, la poesía, incluso si ustedes leen la poesía de Elena Paz, es muy distinta a la de Elena Garro, ¿no? La poesía de Elena Garro, bueno, como ella misma lo dijo, todo lo que ella escribía o todo lo que ella escribió era autobiográfico, ¿no? Entonces, tenía ese gran poder, obviamente, para plasmar en la página en blanco, vamos a decir, todo tipo de sentimientos, ¿no? Creo que ustedes hicieron, en algunos de sus trabajos hicieron alusión a uno de los poemas, me parece a mí más emblemáticos de Elena Garro, que es El llano de Huizaches, ¿no? El llano de Huizaches, que de alguna manera es una reflexión sobre los feminicidios, ¿no? Es la mujer descuartizada, desmembrada, abusada dentro del llano de Huizaches, que para mí el llano de Huizaches simboliza a la sociedad patriarcal, ¿no? En donde la mujer está desarticulada, desmembrada por esos preceptos, ¿no? Que no tiene voz y en donde la identidad femenina está completamente desarticulada. Y la manera, los poemas de Elena Garro son muy surrealistas, ¿no? Tiene muchas imágenes muy surrealistas, muy oníricas, como en el llano de Huizaches, ¿no? Es lo único que existe ya es el nombre Elena. Todo ha sido desarticulado y lo único que la mantiene unida a ella es el nombre Elena. Y está tratando de reintegrarse, reconstruirse, volver a formar un ser humano íntegro. Y al final dice ella que el llano de Huizaches es muy amplio, se tarda unos siglos en cruzarlo, ¿no? Está haciendo una alusión al poder de la sociedad patriarcal, que tenemos que seguir luchando contra ella, ¿no? Para desmantelarla. En fin, es un poema que yo lo mencioné, creo que ahí en la introducción, que yo cuando lo leí, yo la primera vez que leí ese poema, cuando lo estaba viendo todos los documentos, inmediatamente a mí me recordó a Coyolxauhqui, ¿no? A la diosa Coyolxauhqui, el gran monolito que se descubrió en 1978 en el Templo Mayor, que es la diosa de la luna descuartizada, desmembrada por el poder de Huitzilopochtli, ¿no? El poder masculino. En fin, bueno, tenemos que hacer otro taller en donde hablemos de los poemas de Elena Garro. Creo que hay mucho que
que comentar. Bueno, solo para agradecerles mucho su atención con el tema de las preguntas, fue de lo más fructífero. Y bueno, en particular disfruté mucho el texto para su hermana Deva. Creo que era una persona excelente de recordar, ¿no? Muy nostálgica, pero sí recordar era también uno de sus oficios. Disfruté mucho cómo también pues, ahí revela cómo lleva sus duelos, ¿no? De alguna forma muy pues introspectivo y para mí sano, porque como quiera, pues siempre los trae de vuelta, ¿no? Y pues nada, le agradezco demasiado todo lo que pudo contribuir a todo lo que es el taller, de verdad. Pues muchas gracias y me da mucho gusto también ver que los participantes en el taller son personas de diferentes generaciones, de diferente edad, ¿no? Desde las chicas muy jóvenes, personas ya de mediana edad y, en fin, otras personas ya de otra generación. ¡Qué maravilla que Elena Garro las haya y los haya unido! Patricia Rosa Lopategui, muchas gracias por esa intervención, muchas gracias por ilustrarnos, por darnos este bagaje de poesía que es prácticamente lo que nos tiene aquí, ¿no? Sumados. Y yo creo que de todo el poemario de Cristales de Tiempo, voy a dejar a nuestros seguidores y todos los que estén escuchando esa transmisión en vivo, el poema de Sopló el Diablo. Sopló el diablo, el fuego no perdona a la memoria. Elena Garro, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Sí? ¿Todo bien?